Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Taberna, el live stream semanal de Plumas Atómicas en el que por reglas de Facebook no podemos tomar de nuestros alcoholes. Esta semana todo el mundo está hablando de Trump, pero como tomamos la decisión editorial de cambiar el tema un poquito y hablar de la violencia en México. Bienvenidos, soy Raúl Cruz. Yo soy Pedro López. Y empecemos. Ok, entonces, Pedro, un shot. Un shot. ¿Qué es una propuesta bastante polémica sobre el uso de armas de un candidato, un senador panista, del PAN, ¿no? Sí, Preciado, que fue candidato a gobernador de Colima y perdió la elección. Ahora está en el Senado y está haciendo una propuesta sobre uso de armas. Explico en un minuto. Exacto. Salud. Lo que propone este señor es una especie de segunda enmienda, muy parecida a la que tiene Estados Unidos en términos de la aportación de armas. Uh-huh. De manera absurda se da cuenta que México tiene problemas de seguridad y en lugar de garantizar la seguridad por medio de las instituciones, lo que propone este señor es que los mexicanos nos encarguemos de nuestra propia seguridad y utilicemos armas para defendernos del crimen organizado, del crimen de calle o de cualquier tipo de crimen, ¿no? Es decir, la ley del viejo oeste, ¿no? Quiere que nos agarremos a balazos, quiere que nos defendamos nosotros mismos porque el Estado es incapaz de garantizar seguridad, ¿no? ¿Cuál película de Pedro Infante, vaya? Sí, o de vaqueros, o de Clint Eastwood, ¿no? de sí, lo que sea. La pregunta del millón sería, ¿qué está detrás, no? O sea, ¿qué intereses? O claro. además de la renuncia a las funciones estatales, hay algo detrás, ¿no? Porque la segunda enmienda de Estados Unidos está apoyada fervientemente por la NRA, por la Asociación Nacional de Rifle. ¿Habrá algo así aquí? Por la industria armamentista, no olvidemos eso, pero no sé si en México, a mí me parece absurda, o sea, ojalá y no llegue a más, ¿no? Ojalá y no lleguemos a más. Sí, bueno, pues a la barra, ¿no? A la barra. Bueno, ahora en la barra, vamos a tratar de deshebrar. Ya no lo ocurrido en Monterrey, porque creo que ya no es el por qué ocurrió. Creo que es una pregunta que hace como un eco en el vacío que no creo que podamos resolver, ¿no? Que no vayamos a resolver. Sino más bien como tratar de entender cómo es que hablamos de violencia y cómo es que la representamos, ¿no? Cómo llegamos a un lugar, en una posición en la que un niño de 12 años... De 15, De ¿no? 15 años puedes llegar y... tener una pistola, ¿no? Y matar a su maestra, a sus compañeros. Sí, lo que sabemos que ocurrió. Suicidarse después, ¿no? Creo que una de las preguntas que habría que hacernos, ¿no? Es justamente el ambiente de violencia en el que vive el país, ¿no? O sea, llevamos 10 años de una guerra abierta. Bueno, Calderón dijo que al final él nunca dijo que era guerra, pero... O sea, por ejemplo, nosotros que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, vivimos en una especie de burbuja que varias veces se ha visto... Ya se está rompiendo, que varias veces ha estado rota. Ya se está rompiendo. Pero no tenemos esta normalización de la violencia como si la tiene Monterrey, como si la tiene Tamaulipas, como si la tiene Guerrero, Sinaloa, sí. prácticamente todo el país, ¿no? O sea, son muy famosos los videos de esta maestra, creo que fue en Ciudad Juárez o Sinaloa, no me acuerdo, que se puso a cantar con los niños una canción en la que había una balacera. Que la gente diga, iba a salir a ver a mi tía, pero hubo una balacera en la esquina y pues ya no pude, ¿no? O sea, ese tipo de... O ya saben reaccionar, ¿no? Exacto. Ante un escenario de ese tipo. Qué tan terrible es la idea de que tengas que aprender a reaccionar a eso, ¿no? Creo que lo de Monterrey es un hecho paradigmático en el sentido que es un ejemplo extremo de lo que está viviendo el país, ¿no? Es decir, se llegó a tal punto que sucedió un hecho como ese, ¿no? Entonces, no es un hecho menor y no hay que simplificarlo tampoco, ni explicarlo de forma simple o causal, ¿no? En términos sociales, pues sí, en términos políticos también hay varios problemas estructurales, ¿no? Claro. Que ya son anómicos. ¿Qué es anomia? Explico rápido. Justo. Es una disfunción estructural. O sea, es decir, las estructuras dentro del sistema social ya no funcionan de manera óptima.
por cuestiones que tienen que ver con corrupción, con violencia. La manera etcétera, como etcétera. pensamos la familia, la manera como pensamos la escuela, la manera como pensamos las amistades, ¿no? ¿A eso te refieres con Sí, problemas la vida culturales, cotidiana, ¿no? La vida cotidiana. las funciones políticas. Es decir, la anomia se ve reflejada, por ejemplo, en la infiltración del crimen organizado en las instituciones políticas, ¿no? De todos los niveles de gobierno, sobre todo en los municipales y en los estatales. Claro. Pero también se ve reflejada, por ejemplo, en el hecho que sucedió en Monterrey, ¿no? Ciertas disfuncionalidades que se manifiestan en la conducta de los sujetos, bueno, esta es una situación extrema, pero se puede materializar de otras formas, ¿no? Sí, ¿no? Y por En la vida ejemplo, cotidiana. lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, pensamos siempre, hay un lugar común de Estados Unidos está mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que va del 2017, Estados Unidos ha tenido 18 balaceras masivas, ha tenido casi 2,000 muertos en 26 días del año, casi 2,000 muertos por armas de fuego. La violencia en Estados Unidos es una violencia invisibilizada, porque no es una violencia como la que tenemos aquí, y es una violencia racializada, y cosas más complicadas, ¿no? Generalizada. Súper generalizada. Algo que nos plantea como una pregunta es... creo que, por ejemplo, dado que ahorita estamos con el problema Trump, un lugar común que ha habido para leer estas situaciones extremas, como decías, es que es una cortina de humo, ¿no? Es una respuesta que muchas veces se utiliza como un comodín, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué crees que sea válido o no sea válido la idea de que algo es una cortina de humo de algo? Es un término puesto de moda, ¿no? O sea, ahora hay grupos que defienden que en la opinión pública tienen que estar ciertos aspectos de una agenda en particular. Entonces, cuando esa opinión pública cambia como el objeto, se dice que hay una cortina de humo, ¿no? Que es un hecho más o menos irrelevante. Yo no creo que lo de Monterrey sea un hecho irrelevante. No, todo lo contrario. Entonces, creo que se presta a teorías de la conspiración también. Creo que para afirmar que hay una cortina de humo hay que comprobar por qué o dar una explicación más o menos coherente de por qué. Claro que las hay, pero en este caso en particular no. O sea, porque es algo inocultable, ¿no? Es una consecuencia brutal de lo que está sucediendo en el país en términos de violencia y de normalización de la violencia. Y no solo eso, yo agregaría, ¿qué está pasando con la generación que creció en la violencia? Sí. Es decir, que no conoce otro México, ¿no? Sí, leía a Héctor de Mauleón y decía un artículo muy interesante que se llama Juvenicidio, ¿no? Habla de los mexicanos mayores que de cierta forma conocieron otro México, ¿no? Pero los jóvenes de secundaria, de primaria, no han conocido otro México, más que el México de violencia generalizada y normalizada. Ajá. Llevamos 10 años de violencia generalizada a partir de políticas que fueron casi como un arranque de... Equivocadas, hay que decirlo. Equivocadas, lanzadas por un arranque de autolegitimación de Calderón, ¿no? Y parte, hablando de Trump, la cooperación con Estados Unidos, ¿no? Justo. Que al final la violencia se quedó aquí. No es solo un disparate de Calderón, ¿no? También había, hay que decirlo, presiones ha habido presión de Estados Unidos desde toda la vida, ¿no? Para adoptar ese tipo de políticas, ¿no? Que se ven manifestadas en el Plan Mérida, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que eso, por ejemplo, hace 30 años llevó a Colombia a estar en una situación muy semejante, pero que luego creo que nos vamos a meter en el tema de la colombianización, que eso creo que no es una lectura válida. Por ejemplo, pensando que el 2016 fue el año más violento del muchos años, ¿no? de lo que va del sexenio de Peña, y no había habido un año tan violento en cuestión de número de homicidios, de número de balaceras, de número de secuestros, desde 2010. Estamos hablando de 6 años completos, ¿no? Y la semana en la que ocurrió Monterrey fue una semana en la que hubo una tragedia tras otra. Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo, y todas fueron en Quintana Roo. Todos en Quintana La playa Roo. el ataque a antro en Playa del Carmen, sí, ya sé, soy un viejito que dice antro. El ataque a la fiscalía en Cancún. Lo ocurrido en Monterrey. Sin embargo, cada una de estas violencias son diferentes, ¿no? Una de las interpretaciones que dio la fiscalía de Quintana Roo fue que lo ocurrido en Playa del Carmen fue un ajuste de cuentas, este argumento que lo utilizan para todo, ¿no? Lo que ocurrió en la fiscalía fue un intento de aterrorizar al municipio, y lo de Monterrey fue una acción individualizada. Sin embargo, todas podemos leerlas dentro de este... Sí, creo que el problema es
no solo las autoridades, sino ciertos sectores de la opinión pública analizan esos problemas de manera simplista. Lo de Quintana Roo salió a la luz, algo que querían ocultar, ¿no? Que en una zona turística que aporta no sé cuánto al Producto Interno Bruto. De las más famosas del de mundo. las más famosas del mundo. ¿Qué creen? Se están peleando la plaza dos cárteles, ¿no? Los Zetas y el Cártel del Pacífico. ¡Wow! ¡Qué novedad!, ¿no? O sea, para la gente que habita en esa zona, es sabido que hay disputas entre el narcotráfico, pero prefirieron como taparlo, ¿no? Y el hecho en Monterrey ese es otro, ¿no? Que es como el punto crítico de todo este entorno que estamos viviendo, ¿no? Sí. A mí me sonaba como, o sea, me causaba conflicto las explicaciones de, no solo de las autoridades, sino de ciertos psiquiatras, ¿no? Como asumiendo que el problema que se debe a una enfermedad mental. Psicologismos, ¿no? Psicologismos. Se debe a una enfermedad mental. No, creo que además el problema del psicología, o sea, es también criminalizas, estigmatizas a millones de personas que en el país tienen varios niveles de depresión. Es una enfermedad estigmatizada horriblemente en la sociedad. Y pensémoslos en niños, en adolescentes. O sea, claro. Los adolescentes que sufren depresión no son tratados porque no se cree que su depresión sea válida, que es que son adolescentes, es que quieren la atención. Sí, se presupone, ¿no? Exactamente. Es que es adolescente, ¿cómo no va a estar deprimido, ¿no? Sí. Y cuando estos niños buscan, cuando estos niños buscan atención, hasta las mismas autoridades los rechazan, ¿no? Las mismas autoridades escolares lo rechazan, la familia lo rechaza. No hay políticas públicas integrales. Exacto, no hay una política pública que para abrazar en el sentido de tratar el tema. Exacto. Y cuando ocurre una tragedia como la que ocurrió, salen psiquiatras verdaderamente patéticos diciendo que es que la depresión es una cosa que pudo haber llevado los padres, que dónde estaban los padres, ¿no? La familia, ¿no? La familia, la madre de uno de los perpetradores de Columbine había hecho una carta hace 2 años y ahí volvió a surgir una carta hermosa y bastante desgarradora en la que ella dice, es que nosotros quisimos a nuestro hijo, nosotros amábamos a nuestro hijo, pero algo pasó y no sabemos qué pasó. Ese es el punto, justo. Afirmar que es causa de las enfermedades mentales, lo único que hace es una generalización absurda en el sentido de afirmar que todos los enfermos mentales son potenciales asesinos. Exacto. ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Más bien en Monterrey se conjuntaron distintos factores que produjeron una tormenta perfecta, ¿no? Por así decirlo, que es un caso muy grave. Por otro lado, evidencian la falta de políticas públicas, que es lo que dices, ¿no? Que parece ser que también las instituciones de salud y las de educación se toman a la ligera el tema de las enfermedades mentales, que eso es un problema, ¿no? Hay estadísticas que son como alarmantes respecto al tema de la atención a las enfermedades mentales. Por ejemplo, hay 1.5 psiquiatras en México por cada 100,000 habitantes. O sea, se están tomando a la ligera el problema. Ahora, la familia, ¿no? ¿Se debe a la familia? Pues no sabemos. ¿Se debe a la enfermedad mental? Hubo un detonante. El entorno también afecta. Es decir, afectan distintas variables al mismo tiempo para que suceda ese fenómeno. No es un hecho causal, ¿no? Como decir, no, la familia. Es que los valores de la familia. Señoras, cuiden lo que ven sus hijos en redes sociales o lo que juegan en el Xbox. O sea, es absurdo. Sí, ¿no? Si no, todos seríamos potenciales asesinos porque vivimos en el mismo entorno social. Y echarle la culpa a la familia o al niño es también no ver como sociedad los problemas, las fallas estructurales la anomia que hemos provocado o que hemos dejado pasar, ¿no? O sea, por supuesto. Eso no quiere decir que todos hayamos sido los causantes de Monterrey. No creo que es la no decir. No es de Sin culpas, embargo, ¿no? Sí, exacto, no es apuntar culpas, sino más bien decir qué está pasando en cómo entendemos la violencia, ¿no? En Plumas, una de nuestras colaboradoras externas tiene un ensayo hermoso que cómo representamos la violencia. Lo pueden encontrar en nuestro Medium de Plumas para leer más a profundidad justamente el tema. Y los medios, ¿no? Ese es otro tema sobre el mismo fenómeno, incluso de la violencia y de los sucesos. ¿Cómo se viralizó, ¿no? El video? Todos lo vieron en su WhatsApp, todos lo vieron en Twitter por DMs. Algo nos dice de qué está fallando, ¿no? También, o sea, ¿cuál es el morbo? El espectáculo del morbo, ¿no? O sea, cayó en eso. Entonces, pero vamos a algo más tranquilo. Vamos a algo más tranquilo. Pasamos a la hora feliz.
Bien, y en la hora feliz, para nuestro cierre, para seguir hablando de lo mismo, pero bajarle un poquito, 3 rayitas. Tú lo decías, echarle la culpa a los videojuegos o a la televisión o a las redes. Si veníamos diciendo que una representación de la violencia también implica normalizarla, creo que caemos en una trampa argumentativa a veces, en decir, es que los videojuegos no tienen la culpa, ¿no? Muchas veces, o sea, es un discurso que se ha repetido una y otra vez literalmente desde que aparecieron los videojuegos. Desde que las maquinitas, con el Asteroid, que era el primero que uno disparaba cositas, se decía que los niños iban a violentarse, iban a perderse en el camino de no sé qué, pero se iban a aprender algún camino. Y cada que sale un videojuego violento, cada que hay una asociación de padres que explota, queja, ¿no? Hay un partido político que empieza con P y termina con N, pero no vamos a decirlo para no hacerle propaganda, que también grita los 4 vientos diciendo que la sociedad se va a perder. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No, por supuesto que no. O sea, en ese caso también Caravaggio es muy violento, ¿no? O sea, hay expresiones artísticas que son muy violentas también, entonces podrían detonar que la gente se vuelva potencial asesina, ¿no? Hubo un caso muy famoso en cuando se explota el modernismo, el impresionismo, perdón. Ahorita se me olvidó el nombre del autor, creo que era Manet o Monet, en el que un crítico de arte decía, es que las mujeres se van a volver locas si ven este cuadro, ¿no? O sea, la idea de que el arte puede provocar locura. Claro, lo mismo sucede con el cine, ¿no? O sea, también estamos expuestos a violencia en el cine, o más bien, en el teatro, en los videojuegos, en la televisión, en las redes sociales. Bien, sería más bien preguntarnos si estas expresiones violentas que se reproducen a partir del arte no están respondiendo a que estamos viviendo en un mundo violentado. O que somos violentos, ¿no? O que tenemos una dimensión violenta en la sociedad, que de cierta forma está controlada, ¿no? El pedo es cuando es lo que decíamos de la anomia, ¿no? En términos estructurales existe la violencia, pero llega un momento donde esa violencia rebasa la normalidad de la funcionalidad de la sociedad, y es cuando empieza a haber problemas, ¿no? Entonces siempre hemos estado expuestos a violencia. El problema es cuando esa violencia rebasa como entonces, los límites. No le quiten a sus hijos los videojuegos. No, jueguen si con lo están viendo desde un videojuego, sigan jugando. Por esta semana acabamos. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos la semana que entra con otro programa de La Taberna. Y ahora sí Trump, ¿no? Y ahora sí, toca Trump. Bueno. Gracias.